permite pues estar, ahora sí que nuestro corazón dispuesto para agradecerle por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Entonces, gracias le damos a Dios y gracias a usted porque se ha tomado el tiempo pues para venir y honrarle, adorarle, alabarle y exaltarle, pues porque solamente Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Así es que sean todos bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Y en el día de hoy, sin más ni menos, quiero que empecemos con la palabra del día de hoy. En Hechos capítulo 26, versículo 18. Y esta historia, o no es historia, sino es una comisión, ¿sí?, divina que nuestro Señor Jesucristo le puso a Pablo, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted ponga mucha atención porque vamos a desglosar este versículo y vamos a ver cada palabra que le ordenó Jesús a Pablo, ¿sí? Cuando se le apareció rumbo a Damasco, lo tumbó del caballo y le dijo: vas a tener que hacer esto por mí. Así es que Hechos capítulo 26, versículo 18. Y dice: para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Quiero verlo en Reina Valera. Yo creo que todos traen Reina Valera, lo leí en la nueva versión internacional. Hechos 26, capítulo 18. Y dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay varias palabras claves aquí en la que no pierda de vista este versículo, porque de ahí nos vamos a basar nuestra palabra del día de hoy, la que puso el Señor en mi corazón. Vimos la semana pasada las normas del Evangelio, ¿sí? Lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la comisión divina del creyente, ¿sí? ¿A qué se refiere este versículo? ¿A qué se refiere lo que Jesucristo le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, después llamado Pablo, ¿sí?, por el mismísimo Jesús? Entonces, quiero que ponga mucha atención porque está basado en lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos como creyentes. Y quiero decirle esto, ¿no? Él vino a establecer su reino, ¿sí? Y nosotros tenemos el compromiso de expandir ese reino. Amén. Él vino y lo estableció, pero ahora nos corresponde a nosotros expandir el reino de Dios, ¿sí?, en esta tierra. Tenemos que dar a conocer la palabra del Señor, que dice: por medio de mí, en la fe. No dijo por ti. No, fíjese lo que dijo al final. No dijo por ti, Pablo. Lo dijo por mí, en la fe que es en Cristo Jesús. Así es que quiero que ponga mucha atención. No es por usted, no es por el pastor, no es por el maestro, no es por el que enseña, no es por nadie más que por Cristo Jesús, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona, ¿sí?, que te va a dar que tú abras esos ojos en lo espiritual y puedas recibir la revelación
seas convertido a Cristo, que seas sacado de las tinieblas y vengas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, quiero que ponga mucha atención en esto, porque este es nuestro trabajo, esto es lo que el Señor nos encomienda como creyentes, ¿sí? Que tenemos que ir y alcanzar a aquellos perdidos, tenemos que ir a hablarle a aquella gente que no quiere entender, ir a hablarles a esas personas que el Señor te pone enfrente para que tú hables. Acuérdate de algo, que con una sola palabra que tú lances, que el Señor ponga en tu corazón, con esa sola palabra tú puedes traer a esa persona a los pies de Cristo, ¿sí? Porque no es tu palabra, sino es la palabra de Dios la que lo va a traer. Amén. Entonces, vamos a desglosar este versículo, pero antes de todo, quiero que usted entienda que esta es nuestra obligación que tenemos para con Dios. Y le voy a decir qué es obligación para que no se sienta tampoco frustrado, para que no se sienta agobiado, para que no se sienta presionado. Simplemente le voy a explicar lo que quiere decir obligación para que usted entienda el grande compromiso y la grande comisión que nosotros tenemos que hacer para ir y alcanzar a estas personas para Cristo. Fíjese, ¿qué es obligación? Óigalo, exigencia, óigalo, ese es el significado de obligación. Exigencia establecida por lo moral. Exigencia establecida por lo moral, la ley o la autoridad. Y nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Pues estamos obligados a hacer y a establecer lo moral por la ley o por la autoridad. Y dice, como ejemplo, para que lo entienda mejor, los trabajadores tienen la obligación de acudir todos los días a su trabajo. Esa es una obligación, ¿sí? O sea que si no va a trabajar, un día a lo mejor se lo pasen, otro día, si comprueba que estuvo enfermo, le van a poder conservar su trabajo. Pero si usted no comprueba que nomás faltó porque quiso faltar, lo van a despedir, ¿sí? Tenemos una obligación, un compromiso, ¿sí? Que tenemos que estar en el trabajo. De 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta la hora que es 3:30 o 4 de la tarde, dependiendo del horario. Pero esa es su obligación de estar en el trabajo para que usted pueda recibir su cheque el viernes. Amén. ¿Me sigue? Entonces, quiere decir corresponder al amor que el Señor Jesús nos dio. Tenemos que corresponderle con ese mismo amor para con nosotros. Amén. Y dice, o gratitud. O sea, que hablando de las grandezas del Señor y traer esas personas a los pies de Cristo, o hablarles de la palabra del Señor, porque el Señor los va a traer a sus pies, usted está siendo agradecido. ¿Ves qué importancia? Y ese es el significado, es ser gratitud, tener gratitud, o sea, ser agradecido por lo que Dios te ha dado. Que de lo que Dios te ha dado tienes que compartirlo, ¿sí? Lo tienes que dar. Ese amor que Él te ha dado lo tienes que compartir con los demás para que lo conozcan. Ser agradecido. Que una persona debe de tener y manifestar, óigalo, y manifestar los beneficios recibidos. ¿Sí? ¿Tienes algo que agradecer al Señor? Yo sí, y mucho. ¿Sí? Mi sanidad, el que estoy bien, me libro de la diabetes,
estoy aquí parado donde nadie creía que iba a poder estar. Gracias a Dios aquí estoy, pero solamente porque estoy agradecido con el Señor. Estoy aquí. Amén. Y no voy a dejar de hacerlo, solamente que Él me diga ya no lo hagas. Así es que tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Por los beneficios que hemos recibido de parte de Él. Amén. Por todo lo que Él te ha dado, por todo lo que Él te va a dar. ¿Sí? Tal vez todavía no lo tengas, pero te va a llegar. Son beneficios por ser agradecido y ser obediente a Dios. Amén. Entonces, algo similar es tu deber y tu cargo. O sea que tú estás encargado de llevar la palabra de Dios. Y es, aunque no te guste, es tu deber. ¿Sí? Fíjese lo que nada más abarca una simple palabra, que es obligación. ¿Sí? Tu deber. ¿Sí? Y estar, es tu encargo, es tu cargo que tú tienes que hacer, es el encargo que el Señor te dio. Vas a tener que llevar mi palabra. ¿Sí? Tú te debes de poner en esta palabra, en este versículo, ahí debes de poner tu nombre. ¿Sí? Porque yo te he llamado, ¿sí? Para que vayas y abras los ojos, ¿sí? De aquellos que viven en las tinieblas, para que los traigas esa luz admirable que es en Cristo Jesús. Ahí está tu nombre. ¿Sí? Le habla a Pablo, pero el Señor Jesús nos habla a nosotros individualmente. ¿Sí? Porque esta es nuestra comisión, esta es nuestra obligación como hijos de Dios, que tenemos que expandir el reino de Dios en esta tierra. Simplemente, ese es tu trabajo, es tu deber, es el encargo que el Señor te dejó. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente nada más por gratitud de lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Nada más. Ser agradecido es compartir la palabra de Dios. Es amar a Dios. ¿Sí? Es decirle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida y de la manera que Él ha hecho las cosas en ti. Así es que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra comisión. Es un deber que estamos a cargo de Él. Así que no tenemos excusa. ¿Sí? No tenemos excusa. ¿Sí? Es una comisión divina, ¿sí? Que la dejó escrita ahí para que tú y yo hagamos la labor que nos corresponde, para que esas personas perdidas encuentren el camino hacia Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar a esas palabras que Jesús le dijo a Pablo, las vamos a empezar a desglosar. Y dice, para que les abras los ojos. ¿Sí? ¿Qué se refiere a esto? ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado a los perdidos respecto a la realidad de su condición perdida y a la verdad del Evangelio. Y déjame decirte que es la mismísima verdad que el Señor te pone en tu corazón. Porque Satanás te ciega y el tomarte 2, 3, 4 cervecitas o emborracharte para ti es lo normal, porque todo el mundo lo hace. O sea, estás cegado por completo. ¿Sí? El hacer el mal ya es un hábito. ¿Sí? El Señor, cuando se refiere que el pecador es el que hace hábito el pecado. Amén. Eso es lo que el Señor me ha enseñado. ¿Sí? ¿Sí? El pecador es el que hace hábito el pecado. Ese es el pecador. No es el que tú peques. Pecamos hasta con la vista y con nuestra mente. ¿Sí? Pero vienes y te arrepientes delante del Señor
y tratas de ya no volver otra vez a caer en ese mismo pensamiento o en esa misma palabra o en esa misma mirada, sino que tratas de controlar por medio de Él, que te va a ayudar a hacer por eso dice que Él nos va a transformar y nos va a cambiar a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces no puedes ser pecador, ¿sí?, y estar con Cristo Jesús. No, el pecador es el que hace hábito el pecado. Eso es lo que el Señor me enseñó, ¿sí?, cuando estaba escribiendo esto, ¿sí? Ese es el pecador, el que hace hábito el pecado, ¿sí? Es algo, a veces dices, bueno, el hacer la misma falta, se te empieza a hacer una costumbre. Y después se te hace un hábito. Y después de ese hábito empieza a venir la ceguera que Satanás puso ya en tus ojos. ¿Por qué? Porque te estás haciendo ya un pecador. Porque estás haciendo hábito el pecado en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Es algo que el Señor me enseñó. Y te lo voy a compartir de la manera que el Señor a mí me lo enseñó. ¿Sí? Entonces tú debes de ver, ¿sí?, que la condición, ¿sí?, te la pone Satanás en decirte, ¿estás bien con lo que estás haciendo? ¿Qué te preocupas? ¿No ves que todos a tu alrededor lo hacen? O sea, es normal. Ya no sientes que lo que estás haciendo está mal delante de Dios. Porque empezó a venir la ceguera a tu vida. Porque entre más, oílo bien con lo que te voy a decir, gracias Señor por esto. Entre más se te hace el hábito de pecar, más te vas a alejar de Dios. Así de fácil. Entre más camines en la oscuridad, más lejos vas a estar de ver la luz. Entre más te metas en lo más profundo de la oscuridad, menos vas a poder voltear para atrás o para ver enfrente a donde tienes la luz. ¿Sí? Es como cuando un barco camina, ahora sí que a ciegas, navega a ciegas el capitán, ¿sí?, cuando no tiene radar, cuando no tiene nada y hay neblina y no sabe qué puede encontrar enfrente. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar con tu vida. ¿Qué le pasó al Titanic? ¿Sí? En una noche tranquila, en una noche de paz, no detectaron el iceberg y fueron y ¡pum!, chocó contra él. Un barco en neblina no va a ver, no puede ver lo que hay enfrente de él, puede encallar, puede chocar contra las rocas o puede parar en la playa, porque no sabe para dónde se dirige. ¿Me explico? Porque no tienen esa luz, no tienen ese radar, y para ti debe ser Cristo Jesús, la luz y tu brújula, así como lo hemos visto en las prédicas pasadas, a donde Él te encamine a ese camino hacia la verdad, que es la luz en Él. Amén. Entonces, vamos a ver, vaya ahí a 2 de Corintios. Vaya ahí a 2 de Corintios. Capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo, óigalo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Es a lo que me refiero.
¿sí? Que Él te va a cegar de todo. Él te va totalmente, ¿sí?, a orillarte allá. ¿Cuántos, óigalo bien, cuántos y cuántos y cuántos hemos conocido a esos hermanos, esas hermanas que han venido a la iglesia y que por alguna cosa que les sucedió, tal vez porque no recibieron a tiempo su milagro, porque lo querían instantáneo, como la sopa Maruchan en el microwave, en 1 minuto, 2 minutos la quiero hecha, ¿sí? Se perdieron. Su incredulidad de que hay un Dios que todo lo puede, o de un Dios de lo imposible, para ellos no lo hay, por su incredulidad. ¿Por qué? Porque esa incredulidad, ¿qué dice? Les trajo la ceguera, el mismísimo Satanás, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ¿sí? Entonces, hay, y no es de que no sepan la verdad, no es de que no hayan conocido del Evangelio, no es que no hayan conocido de Dios, es que simplemente su incredulidad, como lo dice la palabra del Señor, por no creer a Dios y por no saber esperar, perdieron y se metieron en esa ceguera espiritual. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, en la manera de cómo nosotros tenemos nuestros deberes y nuestros encargos que el Señor Jesucristo nos ha dado en nuestra vida, porque es un compromiso y es una obligación de gratitud y de agradecimiento al Señor, aunque usted no reciba el milagro el día que usted lo necesita. Así de sencillo, ¿sí? Si no lo recibió, dele gracias a Dios, y si lo recibió, pues dele gracias a Dios, y si no tiene, pues también dele gracias a Dios, porque dice que en lo poco, y dice, si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te he de poner, dice la palabra del Señor. Entonces no puedes exigirle al Señor de lo que tú no haces, ¿sí? Tienes que ser agradecido, tienes que tener ese deber, ese compromiso, ese encargo que Dios te dio. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo quieres recibir un pago del Señor cuando tú no haces tu labor? ¡Yuhu! ¿Sí me explico? No es que Dios te tenga que pagar, pero es una manera que Dios te va a corresponder por hacer tu labor, ¿sí? Algún día cuando estés delante de Él vas a recibir tu corona y vamos a ver cuántos diamantes tiene tu corona. Son de todas las almas que tú has ganado para Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo espero tener un montacargas por un lado mío, o un forklift o una grúa a donde pueda cargar mi corona, porque me puedo lastimar el cuello de lo pesada que va a estar. Amén. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, ¿sí? Independientemente de lo que usted crea, pero esa es la corona que yo quiero, ¿sí? ¿Me explico? Entonces hay que ver las cosas como el Señor nos las ha encomendado, ¿sí? Entonces necesitamos simplemente tener esa plena convicción de hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Lo único que les abrirá el entendimiento, ¿sí?, es el predicarles a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, tú no lo puedes hacer por tus propias palabras, para que me entiendas, mi amado, ¿sí? Sino que por medio del Espíritu Santo es que ellos van a recibir y van a reconocer, ¿sí?, el grande amor que Jesucristo tuvo por nosotros y poder ellos aceptarlo como su Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque dice que es por medio de la fe. Entonces, 2 Corintios, ahí mismo, vaya nada más ahí al versículo 4.
versículo 5. Y dice, mire lo que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, óigalo, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí? Ahora ya no nomás tenemos una plena, ¿sí? Un deber, una obligación, una comisión, sino que ahora tenemos también que somos siervos por el amor de Dios. ¿Sí? Entonces su siervo sirve a su amo. ¿Sí? Un siervo sirve al jefe de jefes. Entonces, usted vino a servir y usted está para servir, porque Jesús vino a dar su servicio y su vida por usted y por mí, y de esa manera nosotros vamos a darle el mismo camino y el mismo servicio que Jesús hizo. Por eso es que no es fácil, mi amado, ser un seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Podemos ser oidores, pero dice la palabra del Señor que dice que debes de ser oidores y hacedores de su palabra. Y muchos nada más queremos recibir. Queremos ser como la masa cuando se le echa la levadura. ¿Sí? Échale más levadura para que me ponga más gordito. Y échale otro poquito para que me ponga más gordito. Pero va a llegar un día en que tanta levadura también agria y fermenta. ¿Sí? Y te va a hacer daño en vez de hacerte bien. Porque algún día vas a dar cuenta de que todo lo que tú sabías nunca lo pudiste dar. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados. El amor de Dios es, ¿sí? Es el deber y ser los encargados en expandir el reino de Dios. Por agradecimiento y porque tú eres un siervo que sirve al jefe de jefes. Amén. Simple nada más, amado. No te compliques la existencia de que, ay, el pastor de qué me está hablando el día de hoy. No, simplemente te estoy diciendo tu labor que tú tienes que hacer, tu compromiso que tú tienes que hacer, tu obligación que tú tienes para con Dios, porque debes de ser agradecido, ¿sí? Y debes de tener esa gratitud, ¿sí? De decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo hago esto porque te amo, porque estoy agradecido por ti, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y dice Efesios 1:18, mire lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué dice? Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Yo siempre te he dicho y te lo he dicho no una, dos, tres veces, muchas veces, y te lo voy a seguir diciendo. ¿Sí? Una, tu fe muchas veces se acaba. Se te puede acabar la fe. Así como el tanque de gasolina de tu carro cuando no pasas el examen. Se acaba la fe. Marca totalmente no tienes. Se está acabando tu fe. Se te puede acabar tu fe. En el momento del dolor, en el momento de las circunstancias, en medio de la tempestad, en la tormenta, en medio de las circunstancias, en ese dolor que no puedes soportarlo, se te puede acabar la fe. Pero hay una esperanza, que esa es la que nunca debes de dejar, que es la esperanza en Cristo Jesús, que si Él dijo que por sus llagas tú eres sano, que Él te va a dar esa fuerza, que Él va a estar contigo en medio de la tormenta, así como cuando estuvo con los apóstoles. Él va a venir y va a calmar la tormenta cuando tú sigas teniendo la esperanza que es en Él. Recuérdalo, la esperanza es la que nunca
nunca, nunca, nunca debe de acabar. Porque Jesús, estando en la cruz, Él esperó hasta el último momento. Y nunca dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero Él todavía tenía en el profundo de su corazón la esperanza de que Dios, su Padre, lo iba a sacar de ahí. Amén. Y eso es lo que tú debes de entender. Es lo que tú debes de entender. Que ya no haya fe, pero debe de haber esa esperanza. ¿Sí? Así lo dice, así nos lo dice este versículo. Alumbrándonos los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Sí? No te está diciendo cuál es tu fe. Te está diciendo cuál es tu esperanza en Él. Y está hablando de Cristo Jesús. Hacia Él se dirige la esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Esa esperanza en Él. Que Él nunca va a llegar tarde. Él nunca va a llegar ni después ni antes. Él va a llegar exactamente a la hora que tú necesitas que Él esté. Amén. Simplemente. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin de este mundo. Entonces, esa es nuestra esperanza. Que Él está con nosotros aún en medio de la tormenta. Amén. Y dice, seguimos ahora en el versículo. Se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Sí? Satanás es el gobernante del mundo, de este mundo. De modo que todos los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. ¿Sí? Simplemente. No puedes hacer otra cosa más que nada. O sea, mientras te encuentres en el pecado, tu gobernante es Satanás. ¿Sí? Él es el que te gobierna. Es el que te dice, ve y haz esto, ve a hacer otro, y te pone el deseo de tu carne y menos que voltees a ver la luz. ¿Sí? Porque estás cegado. Tus ojos están vendados. Jesucristo es el único que te va a quitar la venda para que tú puedas ver la luz. Amén. Entonces, el espíritu de Satanás obra en todos los pecadores. Es decir, los que viven en desobediencia. ¿Sí? Hemos estado viendo mandamientos, estatutos, decretos, que son las normas en las cuales nos tenemos que regir, ¿sí? Para ser obedientes a Dios, ¿sí? No al Dios de este mundo. ¿Sí? Cuando tú no haces las cosas que Dios estableció en esta su palabra, entonces tú eres gobernado por el mismísimo Satanás. ¿Sí? Te digo, un pecador, ¿sí? Un pecador se le llama a la persona, ¿sí? Que ya se le hizo hábito el pecado en su vida. ¿Sí? O sea que puedes estar aquí en la iglesia, pero si te gusta andar de pecador allá afuera, ¿sí? ¿Sí? Te convertiste en un pecador en vez de un pescador. ¿Sí me explico? A Pedro le dijeron que iba a ser pescador de almas. Y espero que tú estés en ese rango de Pedro. ¿Sí? No en el de pecador. Sé mejor un pescador. ¿Sí? Ve y haz lo que Dios te estableció como comisión divina para el creyente, para el que cree en Él. ¿Sí? Por agradecimiento, por gratitud, ¿sí? Por amor a Dios, hacerlo. Esa es tu obligación, tu deber y tu encargo que Dios puso. Porque Él dijo, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, estás ahí tú.
No te vas a poder escapar de ese compromiso. Efesios 2:2 dice, en los cuales, lo vamos a leer del 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, o sea, siguiendo los hábitos, siguiendo las costumbres. Lo estábamos viendo las semanas pasadas, ¿sí? Todo el mes pasado estuvimos viendo todo esto, de las costumbres, de tus hábitos, de las cosas que te apartan del Señor. Y mira lo que dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Yo no es que yo te diga que eres un hijo desobediente, aquí lo dice la palabra del Señor, te lo aclaro, ¿no? Porque así como dice que eres hijo de Dios, así también te dice que eres hijo del diablo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros realmente tener ese compromiso con el Señor, ¿sí? La proclamación del evangelio en el poder del Espíritu, óigalo, en el poder del Espíritu, no en sus palabras, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros los confundimos, ¿sí? Como hijos de Dios, queriendo hacer, bueno, yo he aprendido eso porque el Señor ya me lo enseñó. Yo pasé por un proceso, ¿sí? Igual que todos ustedes. Yo a veces yo quería que por mis palabras la gente dejara de hacer las cosas que les gusta hacer, o sea, lo malo, ¿sí? Pero no era por mis fuerzas, sino que el Señor me dijo un día, ey, espera, lo voy a hacer yo, no lo vas a hacer tú. Y dijo que sí. Si es así, entonces yo voy a hablar ahora nada más lo que tú me indiques, porque yo ahora de aquí en adelante voy a ser ese instrumento para hablar tu palabra. Eso es lo que me enseñó a mí, ¿sí? Entonces, de la misma manera que el Señor quiere que usted aprenda, vamos a hacer las cosas y vamos a hablar las cosas en el Espíritu, con el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas, no en nuestras palabras, porque no vamos a poder. Simplemente en el poder del Espíritu, esas personas, esos hombres y mujeres van a venir a los pies de Cristo. Amén. Entonces, ¿sí? El poder de Satanás, vamos a ver, la proclamación del evangelio en el poder del Espíritu rescatará a los hombres y mujeres del poder de Satanás y los llevará al reino de Cristo, ¿sí? Ahí es a donde te trajo, a donde te puso, dice, al reino de Cristo, ¿sí? Al reino de Cristo. Vamos ahí a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, el único que nos va a sacar de las tinieblas, el único que nos ha sacado de las tinieblas y el único que te va a sacar de las tinieblas es Cristo Jesús, por su amor. ¿Sí me explico? Entonces, amado, yo creo que usted tiene algo bien importante, que reconocer realmente que usted vive para Cristo. Que no Cristo va a vivir para usted, no, Él ya dio su vida por usted. Ahora usted debe de vivir para Cristo, ser realmente un seguidor de Jesucristo, un imitador de Jesucristo, un oidor y hacedor de Jesucristo. Amén. De la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ver las cosas. Vaya ya Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice esta palabra? Primera de Pedro 2:9. Fíjese lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, óigalo, fíjese, otra vez viene lo que Dios nos está encomendando, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Fíjese, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Simplemente, amado, usted tiene ese grande compromiso para anunciar el evangelio, para anunciar. Veíamos las normas del evangelio, ahora estamos viendo su compromiso que usted tiene que hacer, su deber, su obligación que tiene, ¿sí?, para anunciar el evangelio de Dios, ¿sí? Así es que, mi amado, yo quiero que a usted le quede bien claro esto. Y dice, seguimos en el versículo, a fin de que por la fe en mí, no por la fe en el pastor, por la fe en el hermano, dice por la fe en mí, recibirán el perdón de los pecados. Y el único, ¿sí?, que le va a dar, así nada más, el perdón de los pecados, es Cristo Jesús. Nadie más. Ni el bautismo, ni que lo bañen con aceite, ni que se pase una semana en agua bendita, ni porque le recen, ni porque le hagan un montón de estos rezos, o que pague una cantidad de dinero, o que venga y me dé un cheque de $1 millón aquí. Yo no lo voy a salvar. Le voy a agradecer por su $1 millón que dejó aquí como ofrenda. Pero el único que le va a dar la salvación va a ser Jesucristo. El único que le va a perdonar, el único que le va a limpiar, el único que le va a lavar, va a ser con la sangre de Cristo Jesús. Y de esa manera usted va a tener acceso al Padre por medio de él. Así es que, agradecido yo por su $1 millón, pero agradecido también con Dios, que va a tener misericordia de usted y que Dios lo alcanzó en el tiempo que lo tenía que alcanzar. Amén. Entonces, amado, yo creo que debemos de tener esto en cuenta, ¿no? Que tenemos que realmente entender que todo viene, ¿sí?, por la fe en Cristo Jesús, que recibirán el perdón de los pecados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se obtiene el perdón mediante la fe en Cristo, que está basada en su muerte expiatoria en la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él murió, resucitó al tercer día para que usted y yo tuviésemos esa salvación de acceso al Padre. Fuésemos lavados, perdonados por ese mismo sacrificio que Él hizo en esa cruz, por su sangre. Y para la siguiente semana vamos a hablar de esto, de por su sangre. Gracias, Señor. ¿Sí? Por su sangre. Así se va a llamar la prédica que viene, por su sangre. ¿Sí? Entonces usted debe de entender que no es por nadie más, no son por las acciones, no son por las obras, no es por nada más que por Cristo Jesús que vamos a tener acceso a esa salvación. Amén. Entonces quiero que usted entienda. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho una cosa, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Simplemente porque Él nos hizo justos. ¿Sí? Y hemos hablado y hemos predicado de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos hablado de lo que es la justicia de Dios. Entonces, si no se acuerda, ahí está en YouTube. Busque la justicia de Dios y ahí va a entender todo de lo que yo. Si ya se le olvidó, bueno, pues entonces pídale al Señor que le revele, oiga la prédica y entonces entienda lo que el Señor le quiere hablar. No nada más a usted, sino a todos nosotros. Entonces, vaya ahí a Romanos capítulo 5, versículo 21. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Se lo voy a volver a repetir. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí mismo de Romanos, capítulo 6, versículo 4 y 5. Y dice la palabra del Señor así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Ahora, de ahí mismo, del capítulo 6, vaya al 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amado, ¿qué quiere decir? Que usted, o más bien el pecador, está totalmente desligado del reino de Dios. Está totalmente apartado. ¿Sí? Está totalmente lejos, ¿sí?, de siquiera pisar la puerta del cielo. ¿Me explico? Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo quiero que usted entienda, mi amado, que no nada más el decir, ¡ay, es que es! Óigalo bien. Pecador, ya le dije, y lo que el Señor me enseñó. Pecador es aquel que se le hace el hábito de pecar. Así es que tengamos cuidado. Vaya ahí, el mismo de Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, amado, seguimos con nuestro versículo. Herencia entre los santificados. El que recibe perdón, liberación del dominio del pecado y de Satanás, porque ya no somos más esclavos del pecado ni de Satanás. El bautismo del Espíritu Santo, después que entra a vivir en él, es separado del mundo, como dijo la palabra aquí, para una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora vive para Dios, óigalo, en comunión con todos los que son salvados por la fe en Cristo. Amén. Entonces, vaya ahí a Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Siempre les he dicho, mi amado, con Cristo Jesús y estando en Dios, todo somos. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Pero fuera de Él, y fuera de las ordenanzas del Señor, y fuera de sus normas, y fuera de sus estatutos, y fuera de sus decretos, y de sus normas, estamos totalmente separados de Él. Así de sencillo. Entonces, amado, vaya ahora a Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Ahora, déjenme, vamos a leer el 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice, amado? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la vida, ahora sí que la carrera del cristiano, se lo voy a poner así. La carrera del creyente en Cristo Jesús. La carrera del seguidor de Jesús. No es el que usted llegue primero a la meta, sino que usted con paciencia persevere, óigalo bien, con paciencia persevere en lo que Dios ha prometido para su vida. Amén. Simplemente es el propósito de Dios. Y usted tiene que perseverar en ese propósito de Dios, porque usted fue llamado para algo especial. Así es que usted tiene que recibir ese llamamiento y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Despojándonos, dice, de todo peso y de todo pecado, para caminar, para correr, para seguir haciendo el deber, el encargo, lo que Él nos dijo que tenemos que hacer, para obtener con paciencia, ¿sí?, nuestra corona de la vida, que es al final de nuestra carrera, de este paso por este mundo. Amén. Acuérdense que somos seres eternos. La vida por aquí nomás es de pasadita, porque vamos a vivir la eternidad, o ya sea con el Señor gozándonos, o lo que usted haya decidido no acatarse a las ordenanzas del Señor, o vivir una vida eterna de sufrimiento en el lago del fuego y azufre. Simplemente. ¿Sí? Así es que tenemos que ponernos a pensar en todas estas cosas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y a mí me gusta mucho este versículo, porque dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, vaya ahí a Romanos capítulo 6, y con esto voy a terminar, porque vamos a celebrar nuestra Santa Comunión el día de hoy. 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese lo que dice. Todos lo tienen, lo vamos a leer en voz alta, ¿sí? Para que quede bien claro este versículo dentro de nuestros corazones. A la de 3. 1, 2, 3. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que se le quede claro, grabado dentro de su corazón, que estamos y que nosotros también debemos de estar considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, con eso termino. Tenemos que entender que nuestras obligaciones no son más que normas que tenemos que seguir como hijos de Dios en obediencia, simplemente siendo verdaderamente seguidores de Jesús.
Él vino a establecer su reino y nosotros somos los indicados y responsables de expandirlo. ¿Sí? Usted no necesita tener un certificado del mejor instituto bíblico. Usted no necesita ir a una universidad cristiana para que usted empiece a hablar de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Usted es el responsable, usted está a cargo, usted tiene un compromiso y usted tiene la labor, ¿sí?, de ir y de llevar la palabra del Señor en el Espíritu Santo, por medio de Él hablando, por medio de usted, para que esas personas vengan a los pies de Jesús. Amén. Esa es su labor, ¿sí? Ese es lo que usted tiene que hacer. Es lo que el Señor le vino a hacer ese llamado en el día de hoy. Que usted tiene ese compromiso de llevar la palabra del Señor a los que tienen ceguera espiritual. Amén. Entonces, amado, póngase de pie, vamos a orar al Señor y le damos gracias a Dios por su palabra y porque quiero que quede bien claro, ¿sí? Algo que el Señor quiere que le vuelva a repetir. El pecador es el que hace hábito el pecado en su vida. Amén. Póngase de pie. Bendito Dios, gracias te damos.